Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Os tengo silenciadas porque como se está emitiendo en directo, si habláis, salís publicadas ahí y publicados en el Facebook, así que os tengo en silencio. Pero bueno, ya os voy viendo algunas caras conocidas. Nada, vamos a dar un minutito y ya comenzamos. Vaya, qué bonito, gato, ¿no? O gata, madre mía. Bien, entonces, pues para los que no me conozcáis y para el vídeo, soy David Medina y me dedico al desarrollo personal. Tengo un centro de desarrollo personal aquí en Pamplona y ya llevo un tiempo enseñando mindfulness y un método muy bonito que se llama Hakomi, del que ya he hablado en alguna otra ocasión. Y también hago unas meditaciones online de las que una parte es lo que vamos a hacer hoy. El- Esta forma de trabajar la meditación que vamos a hacer hoy, de la que voy a explicar un poco la teoría, un poco las bases que están ahí, es lo que yo llamo una meditación para desarrollar cualidades. Y esto ya lleva mucho tiempo siendo utilizado por deportistas de élite y bueno, y está también muy basado en el trabajo de Joe Dispenza que me gusta mucho y lo sigo desde hace unos años. Y trata de la capacidad, viene de la capacidad que las personas tenemos para imaginar y de que el cuerpo, el cerebro, tanto el cerebro como el cuerpo, en gran parte se cree lo que imaginamos. Y esto nos ocurre, y en cuanto os diga un ejemplo lo vais a ver muy claro, ¿no? Esto nos ocurre con, con cómo nos creamos muchas veces el estrés, ¿no? Porque imaginamos situaciones a veces estresantes y de esa manera nuestro cuerpo responde como si estuviera viviendo esa situación, entrando en estados de estrés. Por ejemplo, si vas a tener una reunión de vecinos complicada, vas a tener una reunión de vecinos complicada y sabes que va a haber conflicto y te adelantas ahí, empiezas a pensar en cómo va a ser la reunión, en lo que le vas a decir a ese vecino del tercero que deja la basura en el descansillo y se lo quieres decir, pero sabes que es un poco borde y tal, y entonces te empiezas a meter en la película, ¿no? Mentalmente empiezas a imaginar que estás en esa situación. Entonces empiezas a imaginar que estás en esta situación y nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, lo, se lo toma como si fuera real, como si la amenaza, como si la situación fuera real y entramos en estados de estrés. ¿Sí? Y también cuando imaginamos o recordamos, o recordar también es como volver a traer a la imaginación, ¿no? A las imágenes mentales, lo que sea que vivimos, también nuestro cuerpo recupera las sensaciones de aquel momento o se adelanta, ¿no? Si imaginamos algo bonito o que vamos a hacer un viaje a un sitio que ya conocemos y lo volvemos a recordar, entonces entras un poco, el cuerpo de alguna manera se lo cree, ¿no? Lo que imaginas. Entonces, esto muchas veces ocurre no a nuestro favor, porque el cerebro tiene una especie de prioridad, como de preferencia por lo negativo, por motivos de supervivencia. Entonces, muchas veces entramos como en imaginaciones negativas. Y en ese sentido, claro, ahí nos generamos estrés. Pero esa capacidad que las personas tenemos de creernos lo que imaginamos, la podemos usar a nuestro favor, ¿sí? Para, por un lado, generar estados de ánimo, generar emociones que nos sean beneficiosos y por otro lado, para desarrollar cualidades que quizás no tenemos tan desarrolladas como nos gustaría o que no están presentes, ¿no? Y la idea es como hacer una especie de ensayo mental previo a que esas cualidades se expresen en la vida diaria, por así decirlo, ¿no? Y no voy a hacer una explicación con un PowerPoint y ahí voy a ir poniendo un poco las bases de lo que vamos a hacer y luego sí que haremos una práctica un poquito más larga que las dos anteriores que he hecho aquí en Televisión Consciente. Entonces yo recomiendo que si luego cuando hagamos la práctica podéis tener la menor luz posible en
en el lugar donde estéis, mejor, porque ya veréis para qué, porque es como para bajar ondas cerebrales y que estemos en un estado más sugestionable, ¿sí? Casi si nos entra sueño, cosas así, pues mejor todavía. Y eso, haremos la práctica con la menor luz posible y probablemente al final os despediré y os dejaré ahí que os quedéis con la sensación o lo que sea. Bien, entonces voy a poner la presentación. Un segundito. Vale. ¿Se ve? ¿Me hacéis un... ¿Se ve, ¿Se ve el PowerPoint? Sí, vale, gracias. Muy bien. Bien, pues entonces esto es lo que yo llamo meditación para desarrollar cualidades y todo tiene, por un lado, una forma de entrar en un lugar, en la mente, en lugar del cerebro, como más sugestionable y libre de estrés. Y entonces a partir de ahí, como hacer como un ensayo mental. ¿Sí? Ya veréis que incluyo mucho el cuerpo en el momento presente. Entonces, ahí, por un lado, se... Perdón. Ahí. Esto se basa en que las neuronas que se conectan entre sí se cablean entre sí. Esto nos ocurre, o sea, con cada experiencia que tenemos, ¿sí? Esto se convierte en una especie de combinación de conexión entre neuronas, de impulsos eléctricos entre neuronas, y aquellas experiencias que se van repitiendo, ¿sí? Las neuronas que se conectan entre sí y se conectan entre sí de forma repetida, se van como cableando entre sí. Y entonces se crean como relaciones a largo plazo que hacen que ese recorrido, que esas conexiones, esas mismas conexiones, luego vayan como, por decirlo de alguna manera, más rápido. Es decir, se haga con más facilidad. Así todo aquello que se nos repite, formas de pensamiento, experiencias, incluso emociones, formas de interpretación, de toma de decisiones, ¿sí? De cómo, cómo funcionamos en la vida, en realidad. Esto, cuando se va repitiendo, pues cada vez se hace con más facilidad, cada vez se hace más rápido. Entonces, la idea de esto, por supuesto, es hacer una práctica, pero luego que sea repetida para que esas neuronas que se van conectando entre sí en ese momento de ensayo mental estén más accesibles en el día a día. Entonces, eso, como he dicho antes, gran parte del tiempo nos creamos estrés, porque esa capacidad que tenemos maravillosa de imaginar y de que el cuerpo de alguna manera se crea lo que estamos imaginando, muchas veces nos genera estrés, porque gran parte de lo que recordamos, muchas veces recordamos conflictos, ¿sí? O nos proyectamos hacia el futuro, muchas veces lo hacemos de una forma negativa y estresante, ¿no? Que nos coloca en un estado de ataque-huida que vamos a ver ahora. Ese estado de ataque-huida en el que el sistema nervioso se activa, ¿sí? Se activa el sistema nervioso simpático y ese momento es un tiempo que nuestro sistema interno se dedica a sobrevivir, ¿sí? Es un momento en el que se trata de atacar, huir o esconderse, dependiendo de cómo nuestro sistema valore la amenaza, ¿no? Entonces, cuando entramos en este estado, se activan en el cerebro zonas de decisión rápida y de supervivencia. Es lógico, porque tienes que sobrevivir. Y entonces el foco de atención se vuelve estrecho. Ya veréis que esto es importante porque luego para salir de ese foco de atención estrecho lo que vamos a hacer es ampliar el foco y concentrarnos en el espacio que hay alrededor de nuestro cuerpo. Es como ampliar nuestro foco de atención. El foco de atención, ¿por qué es estrecho? Porque cuando hay peligro, cuando hay amenaza, tienes que prestar atención. ¿Sí? Si te está persiguiendo un león, tienes que prestar atención al león, pero también tienes que prestar atención a la rama con la que te puedes golpear, a la piedra con la que te puedes tropezar. Y en la vida diaria esto es ese email que tengo que responder, ese pago que tengo que realizar, esta tarea que tengo que terminar. ¿Sí? Entonces el foco de atención se estrecha. Estamos como... cambiamos de foco rápidamente y de manera estrecha, ¿no? Entonces, cuando esta sensación de amenaza aumenta, se empieza a generar caos en el cerebro, ¿no? A veces los mensajes pueden ser contradictorios. ¿A quién no le ha pasado eso, no? Que de repente el cerebro te dice, descansa, no, pero tienes que terminar esto ya, pero si no descansas luego no lo vas a terminar bien. No, no, no. Y se queda como un caos ahí. Y de hecho las zonas del cerebro se empiezan a compartimentalizar
Es decir, no funcionan, no se comunican entre sí como en momentos de no estrés. Entonces, si el estrés o la sensación de amenaza aumenta, ¿sí? Eso puede llegar a reproducir un bloqueo o congelación, ¿no? Como una paralización, ¿no? Freeze, que se dice en inglés. Sí, eso es como cuando alguien te dice algo rápido y te quedas ahí, como no sabes qué contestar, te quedas ahí, ¡ah! Ay, no sabía qué contestar. Sí, eso lo conocemos todos. Otro ejemplo clásico es el blancazo del examen. Tú has estudiado, pero de repente alguna pregunta no la ves clara y, ¡ay, ay, ay! Y te quedas en blanco, ¿no? No puedes ni pensar siquiera. Entonces, en esos momentos, como es momento de sobrevivir, pues no es momento de conectar con otras personas, no es momento de aprender y no es momento de crear, ¿no? De crear, por ejemplo, esto es lo que vamos a hacer en realidad, es crear imágenes en la mente, ¿no? Y entonces, no es momento tampoco de tomar decisiones pensadas, meditadas, ¿sí? Es momento de tomar decisiones rápidas y de sobrevivencia. Se activan zonas del cerebro que tienen que ver, se desactivan, perdón, zonas del cerebro que tienen que ver con estas actividades, con la conexión, con el aprendizaje, con la creatividad, con la toma de decisiones meditadas. Porque es momento de sobrevivir, es momento de atacar, de huir o de esconderse, dependiendo de la valoración que hacemos de la amenaza, ¿no? O de la posible amenaza. Entonces, otra de las cosas que ocurre en este estado es que cuando hay una amenaza, ya sea real o imaginaria, ¿sí? Nuestro sistema inmune se deprime. Si tú estuvieras incubando un virus y de repente aparece un león, un leopardo, ¿sí? Tu sistema va a priorizar el leopardo ¿sí? Detrimento del virus, porque es más inminente la amenaza. Entonces el sistema inmune se deprime. Entonces aquí tenemos eso, que la amenaza puede ser real o puede ser imaginaria. ¿Sí? Si hay una amenaza real, entramos en estados de estrés, pero si es imaginaria, también, porque el cerebro y el cuerpo se cree eso que estamos imaginando. En cierta manera, lo reproduce. Bien, entonces ya en la última sesión que hicimos aquí en Televisión Consciente, hablé bastante, de hecho dediqué toda una serie, lo tenéis en los vídeos en Facebook o en mi canal de YouTube, que hablaba de la coherencia cardíaca. ¿Sí? La coherencia cardíaca, ahora vamos a ver, es un estado en el que a través de una respiración armónica, ordenada, rítmica y un estado emocional. Típico por aquí pone, por ejemplo, el de la apreciación. Aquí vemos la comparación entre la frustración, que generaría caos en ese ritmo cardíaco, y la apreciación, el aprecio, que generaría como un ritmo armonioso. Y vemos en la derecha que esas ondas tienen como más armonía, tienen más orden, y en términos de ritmo en el corazón, eso quiere decir que tiene como más musicalidad. No hace, en lugar de hacer ruido, hace música, y eso manda una señal al cerebro como de que todo está bien y nos saca de estados de estrés. Entonces, en esta coherencia cardíaca, ¿qué hacemos? Por un lado, evocamos sentimientos de gratitud, de afecto, de cariño, de aprecio, de disfrute, de compasión, de ternura, y ya estos son unas cualidades interesantes a desarrollar. ¿Sí? Y esto pueden ser unas cualidades ya muy interesantes precisamente por estos efectos que producen, ¿no? El corazón entonces manda una señal al cerebro, el cerebro se crea un estado de armonía entre el cerebro y el corazón, está libre de estrés, se crea una coherencia entre el sistema vascular y el sistema nervioso central, y así de esta manera entramos en un estado más armónico y más eficiente para cualquier desempeño, ¿sí? Salir de estados de estrés. Entonces, opciones para la práctica, yo hago unas prácticas online en directo, que podríais ver en mi página web, y cualquiera de estas prácticas, ya empezando por la coherencia cardíaca y esta práctica que vamos a hacer del espacio, ¿sí? Reduce el estrés y mejora cualquier desempeño, mejora cualquier aprendizaje, la creatividad y también mejora la depresión. ¿Sí? En ese sentido, claro, es justo lo contrario, ¿no? Al reducir el estrés, pues mejora todas esas cualidades que disminuyen cuando estamos en estado de estrés. Bien. Entonces, de la práctica de la coherencia cardíaca, podéis ir al vídeo anterior,
Si os apetece, están en los vídeos de Facebook, de Televisión Consciente y en mi canal de YouTube. Y ahora voy a entrar en lo que propiamente, una de las cosas que vamos a hacer hoy durante un buen rato tiene que ver con las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales son esos ritmos de impulsos eléctricos en el cerebro, ¿sí? Que marcan un poco cuál es el nivel de actividad. Tienen que ver con tienen relación con la producción de serotonina y melatonina por la glándula pineal, dependiendo de la presencia o la ausencia de luz. Es decir, cuanto menos luz hay, van disminuyendo las ondas cerebrales, el ritmo de las ondas cerebrales, y cuanto más luz hay, ¿sí? Más como que aumentan, ¿no? Por ejemplo, las ondas delta, ¿sí? Serían aquellas en las que estamos en sueño profundo. Las ondas Z serían cuando estamos en trance, cuando estamos soñando, en ese estado de duerme vela, en el que ya no sabes muy bien si estás despierta, dormida, sí, que a veces se ven imágenes. Este estado es muy interesante porque este es muy sugestionable, lo vamos a ver. Luego las ondas alfa, estaríamos en un estado de relajación, y las ondas beta, que son las más altas, sería ya el estado de vigilia, de pensamiento analítico. Este sería como el estado en el que principalmente nos movemos durante el día. ¿Sí? Cuando empieza a caer la noche, como a estas horas, ¿sí? Iríamos pasando de beta a alfa a zeta y a delta, ¿sí? Ahí que esté en este sentido como cuando vamos hacia el sueño. Y por la mañana, cuando nos levantamos, sí, se empieza a segregar serotonina y pasaríamos de delta, zeta, alfa y luego a beta en el estado de vigilia habitual. Esto tiene que ver eso con que haya luz, que llegue una señal de luz a los ojos, eso se transmite al cerebro y la glándula pineal segrega serotonina por la mañana que nos hace ir activándonos, o melatonina por la noche que nos hace ir desactivándonos para el descanso y la recuperación. Entonces, en este sentido es muy interesante. Vamos a utilizar, perdón, vamos a utilizar esa falta de luz para ir generando un estado más adormecido, más de trance, ¿sí? En el que estamos más sugestionables. Bien, aquí me voy a centrar principalmente en dos de estos tipos de ondas cerebrales. Las ondas beta son esas en las que estamos durante el día, ¿no? Que como tres grados, por decirlo de alguna manera. Entonces, serían unas ondas beta bajas, sería como una atención relajada. ¿Sí? Tenemos una atención relajada, pero luego en ondas beta medias estamos más en estado de alerta. Yo si ahora, pues, si os dijera, imaginaos que luego después de esto tendríamos un examen de lo que estoy contando, probablemente os estaréis más alerta y os colocaríais más en este tipo de ondas. Pero luego las ondas beta altas, ¿sí? Son en las que estamos en situaciones de estrés, ¿sí? Ahí ya es más alta, ¿no? Y entonces hay una simpaticotonía, esto tiene un error, hay una simpaticotonía, se activa el sistema nervioso simpático, entramos en ese ataque o huida que he contado antes. Hay una sobrefocalización, nos focalizamos mucho en cualquier cosa, ¿no? Por esa amenaza que hay. Hay un gran consumo de energía, ¿sí? Hay una compartimentalización de las zonas del cerebro, no se comunican las zonas, se genera caos, y este estado de ondas beta altas, no se puede sostener por mucho tiempo sin consecuencias. Y mal que nos pese, este estado es en el que muchas personas vivimos casi constantemente en el mundo actual. Entonces, esto es interesante prestarle atención porque tendríamos que buscar cómo salir de manera voluntaria de esto, ¿no? Y la coherencia cardíaca o ese estado de abrir el foco de atención para que baje el nivel de estrés es muy efectivo para eso. ¿Sí? Cómo salir de estos estados de estrés. Entonces, cuando empezamos a hacer alguna actividad tipo yoga, alguna relajación o alguna meditación del estilo de las que vamos a hacer hoy, relativamente rápido podemos bajar de ondas beta a ondas alfa, que serían ese estado de relajación en el que entramos con relativa facilidad cuando hacemos meditación. ¿Sí? Pero luego, si vamos más allá, si va bajando,
podríamos entrar en ondas zeta, ¿sí? Que es un estado más sugestionable. Cuando estamos en ondas zeta, de esa capacidad que tenemos de creernos lo que imaginamos es todavía mayor. El cuerpo, el cerebro se cree mucho más lo que imaginas. El mundo de imágenes interno toma mucha más importancia, ¿no? El mundo interior es más importante que el exterior. Es un estado en el que la imaginación, sí, es muy importante. Son esos estados en los que estás como en duermevela o en trance. Hay poco pensamiento crítico y racional, que es muy interesante para esta práctica, porque así no lo cuestionas, te empiezas a creer lo que imaginas y lo empiezas a vivir, con lo cual las neuronas se están conectando entre sí, viviendo eso. El cuerpo está respondiendo como si lo estuviera viviendo, ¿sí? Y este estado de ondas zeta, muchas veces es el que se busca en la hipnosis, ¿sí? Y en el Nidra Yoga para introducir información nueva en el sistema. Sí, un estado de ondas alfa bajas también podría ser adecuado, pero sobre todo el estado de ondas zeta, ¿sí? Es como si estuviéramos más en contacto con el sistema operativo, ¿no? Como allí donde están las instrucciones que nos hacen luego funcionar. Y entonces, por eso vamos a intentar provocar, por medio de esa práctica, de la música, de la falta de luz, ¿sí? Como entrar en estado de trance, que es el ideal para introducir una nueva información ahí en nuestro sistema. Entonces, por eso aquí veis, Open Focus es ese tipo de concentración, abriendo el foco, concentrándonos en el espacio que hay más allá de nuestro cuerpo, espacio que hay por delante de los ojos o por delante del cuerpo, por los lados, por detrás, por arriba, por abajo, ¿sí? Dando como amplitud a nuestra atención, que es justo lo contrario que ocurre en estados de estrés. Al hacer justo lo contrario, lo que hacemos es favorecer la salida del estado de estrés. Entonces, ¿cuál es la forma de trabajo? Por un lado, ¿sí? Vamos a usar ese estado coherente de cerebro-corazón a través de la coherencia cardíaca. Vamos a utilizar ese entrenamiento en abrir el foco hacia el espacio para que podamos ir más hacia las ondas zeta, ¿sí? Y que el cerebro también entre en coherencia, las zonas de cerebro se comuniquen mejor entre sí, se genere más orden, ¿sí? Y estemos, por supuesto, en un estado libre de estrés, en el que el cuerpo puede estar en procesos de homeostasis y que el sistema inmune se fortalezca. Y a partir de ahí, una vez que tenemos como un estado idóneo, sugestionable, hacemos un ensayo mental. Un ensayo mental de algunas cualidades. Y yo voy a ir nombrando algunas, ¿sí? Voy a ir nombrando algunas en la práctica, pero luego estaría bien que reflexionaseis un poco qué cualidad os gustaría durante un rato imaginar que tenéis más desarrollada de lo que tenéis. O qué cualidad que creéis que no tenéis podría estar ahí presente, ¿no? ¿Y cómo sería? Se lo voy a nombrar mucho, ¿no? ¿Cómo sería expresar? ¿Cómo sería? Y yo utilizo también el cuerpo, ¿no? En este momento, ¿cómo sería el gesto de tu cara? ¿Cómo sería tu postura? ¿Cómo respirarías? Luego imagínate cómo caminas, ¿sí? ¿Cómo irías por la vida? ¿Cuáles serían qué pensamientos te acompañarían? ¿Qué toma de decisiones? ¿Cómo te relacionarías? ¿Sí? Voy nombrando esas cosas como para que imaginemos cómo sería y al mismo tiempo el cuerpo lo reproduzca en este momento. ¿Sí? Así estamos haciendo ese ensayo mental. Entonces, aquí en esto consistiría, ¿no? Esa meditación para desarrollar cualidades. Bajamos el ritmo, entramos en una especie de trance y ahí en ese momento, sí, lanzamos la flecha hacia donde, cómo me gustaría que actuar, cómo me gustaría funcionar. Sí, entonces esto es a mí me gusta mucho hacerlo por las mañanas porque me condiciona para bien el día, porque tengo más presente esa cualidad o cómo podría expresarse. Bien, y de nuevo, eso, recordaros que yo hago unas prácticas online en directo. Aquí en Televisión Consciente teníamos esta fecha de 22 de noviembre. También hago talleres de esto, de meditación para desarrollar cualidades y sesiones individuales de autodescubrimiento. Y podéis ver estos vídeos en Facebook, en Televisión Consciente y en mi canal de YouTube.
Muy bien, pues esta ha sido la presentación. Entonces ahora vamos a ir con la práctica. Si tenéis alguna preguntilla, podéis poner ahí si os ha surgido algo, podéis poner en el chat. No os voy a poner los micrófonos porque podríais aparecer en el vídeo ahí de repente. Aunque ya veo que en gran parte estáis a oscuras. Entonces, puede ser interesante esta práctica. Hacerla con la menor luz posible. Ahora estamos de noche, entonces es relativamente posible. Y cuando lo hacemos durante el día, yo suelo utilizar un antifaz, ¿sí? Y ahí al tener los ojos vendados, no entra luz a través de los ojos y entonces hay menos segregación de serotonina. Al contrario, aumenta la segregación de melatonina y eso hace que nos adormilemos, que vayamos más hacia esas ondas zeta, sí, que nos van a poner más sugestionables. Bien, entonces, observar cómo estáis para que luego veamos qué efecto tiene esta práctica que vamos a ir haciendo. Observar cómo estáis ahora, adecuar bien. Una cosa que me parece interesante contar es que cuando se hace por la mañana, nada más levantarnos, son momentos muy interesantes. Cuando nos levantamos, estamos todavía en ondas zeta, sí, acabamos de despertarnos, a no ser que tengamos una activación muy rápida por lo que sea, ¿no? En general nos vamos despertando, estamos en ondas zeta y ese es un momento relativamente fácil de entrar ahí, de sugestionar, ¿no? Nada más levantarnos por la mañana. Además, eso te condiciona el día para bien. Y luego otro momento muy interesante es al final del día, que como sí, cae la noche, aumenta la segregación de melatonina y otra vez las ondas cerebrales de la activación de la vigilia van bajando hasta que vamos entrando a esos estados más sugestionables. Por eso hay que prestar atención a con qué información nos vamos a la cama. ¿Sí? ¿Qué vemos antes de irnos a la cama? Estamos en el móvil ahí viendo cosas o vemos en la tele cosas agresivas o de tensión. Entonces, esa información nos va a entrar mucho más, estamos en un estado mucho más sugestionable, con menos mente analítica, nos va a crear más impacto. Entonces, bueno, os doy un minutito para que... ¿veis? Voy a beber un poquito de agua, un segundo. Bien, entonces la música también ayuda a generar ese estado. Hay músicas que bajan ondas cerebrales y en ese sentido hay mucho en YouTube, ¿no? Si ponéis ondas Z, música ondas Z, podéis encontrar muchas que os ayuden a bajar esos niveles. Bueno, voy a poner la música un segundito. Bien, entonces bueno, entonces ahora vamos cerrando los ojos con la menor cantidad de luz posible. Observamos cómo estamos ahora. Y nos damos un momento para simplemente permitir que como sea que estemos, dejar de estar. Vamos a respirar con suavidad, con profundidad. En cada exhalación vamos a ir relajando el cuerpo en la medida que sea posible.
Vamos relajando aquellas tensiones que no parezcan necesarias ahora, que sean fáciles de aflojar. Pero aquellas tensiones que por lo que sea estén ahí y no se vayan con facilidad, intentamos no hacer un problema de ello, simplemente les permitimos que estén. Y entonces ahí, por un momento, hacemos esas respiraciones profundas. Y vamos percibiendo el espacio que ocupa el cuerpo. Vamos percibiendo el espacio que ocupa todo nuestro cuerpo. Los pies, las piernas, el tronco, los hombros, los brazos, las manos, el cuello y la garganta, la cabeza, todo el cuerpo. El cuerpo respira. Y ahí nos vamos a dar cuenta ahora del espacio que ocupan los ojos. Simplemente darnos cuenta de que los ojos están ahí. ¿Qué espacio ocupan? El espacio que ocupan los ojos. Y así nos vamos a dar cuenta del espacio que hay entre los ojos. Nos damos cuenta del espacio que hay entre los ojos. Y así ahora nos vamos a dar cuenta del espacio que hay detrás de los ojos, en el interior de la cabeza. El espacio que hay detrás de los ojos, en el interior de la cabeza. Y así nos daremos cuenta del espacio que hay por delante de los ojos, fuera de la cabeza. No lo penséis, simplemente llevar la atención allí. Es posible llevar la atención al espacio que hay fuera.
el espacio que hay por delante de los ojos, fuera de la cabeza. Y así ahora voy a llevar la atención al espacio que ocupan las orejas. Llevamos la atención al espacio que ocupan las orejas. Y así me doy cuenta ahora del espacio que hay entre oreja y oreja en el interior de la cabeza. El espacio que hay entre oreja y oreja en el interior de la cabeza. Y ahora voy a darme cuenta del espacio que hay más allá de las orejas, hacia afuera. Espacio que hay más allá de las orejas, hacia afuera, por los dos lados. Estamos abriendo el foco de atención. Foco de atención abierto. Es justo el contrario del estado de estrés. Y así ahora vamos a buscar un punto, el centro de la cabeza. Aquel punto que reconozcáis como el centro de la cabeza. Si percibimos ese punto en el centro de la cabeza, percibimos también el espacio que ocupa toda la cabeza. Y percibimos ahora el espacio que hay alrededor de la cabeza, más allá de la cabeza. El espacio que hay más allá de la cabeza, alrededor de toda la cabeza. Y así ahora vamos a llevar la atención, vamos a volver al punto que hablábamos en la última sesión, al centro del pecho, en el centro de la caja torácica.
percibo el espacio que ocupa el centro del pecho. El espacio que ocupa el centro del pecho. Y también el espacio que hay alrededor del pecho, fuera del cuerpo, más allá de la caja torácica, más allá incluso de los hombros y de la espalda. El espacio que hay más allá del pecho, alrededor del pecho. El centro del pecho. Y el espacio alrededor. Y así ahora vamos a percibir otra vez el espacio que ocupa todo nuestro cuerpo. El espacio que ocupa nuestro cuerpo completo, de pies a cabeza y hasta las manos. Así percibimos el espacio que ocupa el cuerpo y nos vamos a dar cuenta del espacio que hay por delante del cuerpo, más allá del cuerpo, hacia afuera. Nos damos cuenta del espacio que hay más allá del cuerpo, por delante. Como si pudiéramos alejar, ampliar esa atención en el espacio por delante del cuerpo. Como podemos llevar la atención por delante del cuerpo, también podemos llevarla por detrás. Aunque tengáis un apoyo atrás, hay espacio, porque todo lo que nos parece sólido es 99,999 muchos nueves espacio, con lo cual hay mucho espacio para llevar la atención. En este momento por detrás del cuerpo. Como
alejando, ampliando. Y así ahora nos damos cuenta del espacio que hay por los lados del cuerpo y a los laterales, alejando, ampliando. Por los lados del cuerpo. Así nos demos cuenta ahora del espacio que hay más arriba de la cabeza. Nos damos cuenta del espacio que hay más arriba de la cabeza. Alejando, ampliando. Y también nos daremos cuenta del espacio que hay por debajo, o por debajo de nuestros pies. Y aunque esté ahí el suelo, también podemos llevar la atención hacia el espacio, que hay mucho espacio. El espacio más allá del cuerpo, por debajo. Así nos damos cuenta ahora del espacio que ocupa nuestro cuerpo. Y del espacio que hay alrededor del cuerpo, más allá del cuerpo, en todas las direcciones. Ampliando, llevando la atención hacia el espacio que hay más allá, más allá, más allá. Alejando, ampliando. El espacio del cuerpo,
y el inmenso espacio alrededor. Y así en ese momento, consciente de que eres consciente de ese inmenso espacio a tu alrededor, es buen momento para comenzar a imaginar de la manera que decidáis cómo sería, y voy a ir nombrando algunas cosas, cómo sería sentirse afortunada, afortunado. Y ahí puedes darte cuenta de cosas por las que ya puedes sentirte afortunada. O también podrías imaginar qué te haría sentirte afortunada. Lo importante es reproducir el sentimiento ahora. Sentir que la suerte te acompaña. ¿Cuál sería el gesto de la cara de una persona que se siente afortunada? ¿Puedes ensayarlo? ¿Puedes reproducirlo? ¿Cuál sería su postura? ¿Cómo es su respiración? La persona que se siente afortunada probablemente se siente agradecida. ¿Cómo respira una persona afortunada? ¿Qué pensamientos le acompañan? ¿Cómo se relaciona? Y siéntelo ahora, siéntelo ahora.
pecho, en el cuerpo, en tu gesto, en tu postura. ¿Cómo es sentirse afortunada o afortunado? Y ahí construyendo sobre la anterior, ¿cómo sería sentirse digna, digno de dar y recibir amor en la forma que queráis? ¿Cómo sería sentirse digna, sentirse una persona digna de amar y de ser amada? Siéntelo ahora, ¿cuál sería el gesto de la cara? Sería su postura. ¿Qué sensación tendría en la zona del pecho y del corazón? Siéntelo ahora. Una persona digna de recibir amor y de dar amor. ¿Qué pensamientos le acompañan? ¿Qué pensamientos te acompañarían? Y siéntelo ahora. ¿Cómo es sentirse digna o digno de dar y recibir amor? Y siéntelo ahora, ahí, en el pecho, en el corazón, en el centro del pecho.
Y además de sentirte afortunada, afortunado, digna y digno de sentir amor, de dar y recibir amor. Además, mira a ver si puedes sentirte agradecida ahora, agradecido en el centro del pecho, en todo el cuerpo, en todo el espacio que ocupa tu cuerpo, afortunada, agradecida, digna de amor. En el centro del pecho, en el espacio que ocupa tu cuerpo, incluso en el espacio alrededor. Entonces observa cómo estás ahora, qué efecto te deja esto. Y esto han sido unos ejemplos de cualidades. Sentirse afortunada, afortunado, sentirse digno, de dar y recibir amor, una persona agradecida. Pero ahora pondré otra música y os dejaré un rato para imaginar la cualidad que os apetezca. Aquella que elijáis podría ser valentía, paz, ternura, resistencia, fortaleza mental, fuerza de voluntad. Eso es lo que vosotras y vosotros elijáis. Intentar sentirlo ahora y corporalizarlo con el gesto de la cara, con la postura. Les voy a seguir guiando, pero ahora os toca a vosotras elegir cuál es la cualidad que queréis expresar, que queréis ensayar. Comenzar por elegir. Y la idea es, ¿cómo sería? Y ahí podéis usar la imaginación. ¿Cómo sería vivirse con esa cualidad?
¿Cuál es el gesto de la cara? ¿Cómo es la postura? ¿Cómo es la respiración? Y podéis imaginar cómo caminaríais por vuestra vida con esa cualidad. ¿Cómo serían vuestras relaciones? ¿Qué pensamientos os acompañarán, os acompañarían? Siéntelo ahora, reprodúcelo ahora, mentalmente y con el cuerpo. Y date la oportunidad de imaginar cómo sería tu vida. Siéntelo en el centro del pecho, en tu cuerpo, ahora. Y usa la imaginación para imaginar cómo será. Pero siéntelo ahora, que el sentimiento, eso no te lo va a quitar nadie. Imagina, ensaya. Y siéntelo ahora. Siéntelo ahora. En el pecho, en tu cuerpo y en el espacio alrededor.
Y observa cómo te deja todo esto que hemos hecho ahora. Y recuerda que cuanto más lo repitas, más se van a fijar esas conexiones entre neuronas que van a hacer que esto esté disponible en tu vida cotidiana. Las neuronas que se conectan entre sí se cablean entre sí. Y ahora os voy a dejar que se va a terminar la reunión, la práctica. Podéis quedaros el tiempo que queráis. En este estado que estáis ahora podéis continuar. Cuanto más tiempo estéis, más grabado se va a quedar. Y si no, podéis volver a vuestra vida despacio, en el ritmo que queráis. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos pronto. Un beso para todas, para todos.